Era una noche común de trabajo. El restaurante había estado relativamente tranquilo, con la usual caída en los pedidos conforme se acercaba la hora de cierre. El reloj en la pared marcaba las 10:52 de la noche cuando recibí una llamada. El pedido era un encargo especial. El cliente solicitó una pizza de tamaño extra grande, algo que normalmente no hacíamos a tan altas horas de la noche. El pedido era excesivamente caro debido a las capas adicionales de carne, cada una costando $20 extra. La pizza que prepararon estaba increíblemente cargada de carne, pepperoni, salchicha, jamón y lo que parecía ser un montón de tocino. La caja estaba tan pesada que el cartón se hundía bajo su propio peso. Me sorprendió lo pesada que era, y una parte de mí empezó a cuestionar el sentido de un pedido tan desmesurado a esas horas. El cliente ofreció una propina de 500 pesos, pero había una condición: debía mantener el secreto sobre el monto y la transacción en sí. Este hecho en sí mismo ya era bastante inusual, y la promesa de un pago tan generoso añadió una capa de misterio a la entrega. Acepté el desafío, aún con la sensación de que algo no estaba del todo bien. Salí del restaurante con la pizza y me dirigí a mi vehículo. Aunque el restaurante se encontraba en las afueras de la ciudad, el domicilio del cliente estaba aún más lejos, en un área que se extendía más allá de nuestra zona habitual de entregas. A medida que me alejaba de la ciudad, la carretera se volvía cada vez más solitaria. Las luces de la calle se volvían cada vez más escasas y el entorno se tornaba cada vez más desolado. A los pocos kilómetros, la carretera se bifurcaba en un camino de tierra que parecía no tener fin. La sensación de aislamiento era palpable y el silencio abrumador. El vecindario en cuestión parecía ser un conjunto de casas dispersas con grandes distancias entre cada una. Las pocas luces que había estaban tenues y el alambrado público era casi inexistente. Me esforzaba por mantener los faros del vehículo encendidos al máximo para poder ver, pero la oscuridad que me rodeaba parecía devorar la luz. Los árboles que bordeaban la carretera formaban sombras alargadas que se movían inquietantemente con la brisa. Finalmente, llegué a la dirección del cliente. La casa en sí no era particularmente diferente de las demás en la calle. Era una construcción de tamaño mediano, de apariencia algo rústica, pero bien mantenida. La calle continuaba más allá, con un vacío ominoso donde no había más casas a la vista. La única fuente de luz era una farola a lo lejos, parpadeante y distante. Mientras me preparaba para salir del auto, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo siniestro estuviera a punto de ocurrir. Cuando estaba a punto de caminar hacia la puerta, un sonido inusual llamó mi atención. Me di la vuelta y vi a una mujer cruzando apresuradamente el césped frente a una casa cercana. Su ropa estaba salpicada con lo que parecía ser sangre. La expresión en su rostro era de pánico absoluto. La mujer corría con desesperación como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Sin pensarlo dos veces, me apresuré a meterme en el auto y acelerar a toda velocidad, con la puerta abierta detrás de mí, buscando alejarme de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me detuve en la esquina, sin atreverme a mirar hacia la casa desde donde la mujer había escapado. La puerta de esa casa se cerró de golpe y no hubo ningún signo de vida en las demás casas a lo largo de la calle. La situación era aún más perturbadora, porque no había señales de movimiento o de alguien que pudiera estar buscando a la mujer. Miré mi teléfono que estaba en el auto y me di cuenta de que no podía llamar a mi jefe ni a la policía, debido a la falta de señal en esa área. El silencio era ensordecedor y la oscuridad abrumadora. Decidí seguir con la entrega de la pizza, con la esperanza de que el cliente pudiera ofrecer alguna explicación o al menos un teléfono para hacer una llamada. Me dirigí hacia la casa del cliente con el peso de la pizza, comenzando a dolerme en los brazos. Al llegar a la puerta,
Llamé con firmeza y la puerta se abrió en cuestión de segundos. Sin embargo, lo que vi al otro lado me dejó completamente desconcertado. La oscuridad en el interior de la casa era casi palpable. No podía ver nada más allá del umbral, pero sentí una presencia ominosa, como si alguien estuviera observándome desde la penumbra. Comencé a tartamudear, presentándome como el repartidor de pizzas. Aunque estaba claramente vestido con el uniforme y sosteniendo la caja de pizza, no recibí respuesta alguna. La pizza era tan pesada que mis brazos comenzaban a cansarse. El pago debía hacerse contra el reembolso, así que le mencioné el precio y me apoyé en el marco de la puerta, tratando de evitar entrar en la casa. La oscuridad fuera de la casa me parecía peligrosa y la oscuridad dentro me aterrorizaba aún más. Pasaron varios minutos en los que el silencio absoluto se hizo cada vez más opresivo. La sensación de peligro crecía con cada segundo. Finalmente, decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Comencé a darme la vuelta, pero justo en ese momento, un susurro surgió desde el interior de la casa. El sonido era tan cercano que me hizo estremecer. La voz, aunque susurrante, tenía un tono autoritario. Me indicó que el dinero estaba debajo de una piedra a mis pies y que debía tomarlo yo mismo. Miré hacia abajo y vi una piedra decorativa en el suelo con un fondo hueco, un lugar común para esconder las llaves. Me arrodillé, levanté la piedra, encontrando una cantidad considerable de billetes en efectivo. La suma era mucho mayor de lo que esperaba y la generosidad del cliente era desconcertante. No obstante, la cantidad de dinero no parecía compensar el nivel de incomodidad que sentía. Solo tenía una moneda conmigo, ya que no había sacado cambio en mucho tiempo. Le expliqué al cliente que no podía dar cambio, pero el susurro insistió en que tomara todo el dinero, considerándolo una compensación por el problema y una recompensa por mantener el secreto. A pesar de la extrañeza de la situación, no sentí una amenaza directa de inmediato. Tomé el dinero, agradecí al cliente y luego intenté entregar la pizza en la oscuridad. Mientras lo hacía, esperé sentir alguna reacción, pero en lugar de eso la pizza fue retirada por una fuerza invisible. Observé cómo la pizza flotaba en el aire hasta desaparecer completamente de mi vista. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Decidí irme de la casa, pero mientras me dirigía a mi auto, recordé mi problema con el vehículo. De vuelta en el porche, la preocupación por la mujer que había visto cruzando la calle seguía pesando en mi mente. Me acerqué al cliente y le pregunté si había algún teléfono que pudiera usar para contactar a la policía o a mi jefe. El cliente explicó que la mujer era una invitada de los vecinos y que, aunque no interferían en los asuntos de los demás, podrían hacer una excepción si prometía no ayudar al ladrón. Acepté, aunque con reservas, y me adentré en la oscuridad siguiendo las instrucciones del cliente. Una mano con guantes extendidos apareció desde la penumbra, señalando hacia la parada de la calle distante. Después de un momento la mano se retiró y me indicó que mi auto estaba al final de la calle. Prometí seguir el acuerdo y no interferir más. Me encontré con un fajo de billete de 100 pesos como agradecimiento por mantener el secreto. Tomé el dinero y lo guardé en mi bolsillo. Al salir, miré hacia la casa donde la mujer había escapado. No había nada inusual a simple vista, pero la sensación de inquietud no se desvaneció. Cada casa en la calle apertada parecía normal desde afuera, pero había un olor lúgubre en el aire que añadía una capa de terror a la noche. Me tomó casi una hora caminar por esa calle desolada antes de encontrar mi auto estacionado al costado de la carretera. Cuando finalmente llegué a mi auto, la parte delantera estaba apoyada sobre un pequeño bloque, y los faros estaban encendidos. Me acerqué con cautela
al lado del conductor, y al mirar hacia adentro vi algo que me dejó completamente aterrorizado. El interior del auto estaba en un estado horrible, pero no había señales de daños graves. El motor seguía funcionando y el tanque de gasolina estaba lleno. No había luces indicadoras de problemas, pero el auto parecía haberse detenido por sí mismo. La sensación de pánico se intensificó mientras trataba de comprender lo que había sucedido. Sabía que no podía informar a la policía ni a mi jefe sobre el incidente, así que decidí retirar el auto de la carretera y dejarlo en la cuneta. Mientras lo hacía, el dinero que había recibido el cliente seguía en mi bolsillo. El billete de 100 pesos se sentía como una maldición más que una recompensa. Con manos temblorosas, saqué el billete y lo miré fijamente. La idea de que había estado en contacto con algo tan perturbador me inquietaba profundamente. En lugar de simplemente desechar el dinero, lo metí en el compartimiento de la guantera del auto, junto a un paquete de cigarrillos arrugados y un par de monedas sueltas. Era como si esa simple acción intentara esconder la evidencia de lo que había sucedido, como si el ocultar el billete pudiera también ocultar la pesadilla de lo que había vivido. Pero cuando me volví a mirar hacia la carretera, noté algo aún más inquietante. El billete de 100 pesos no estaba solo en la guantera. Junto a él había algo más. Una pequeña nota en un papel amarillento, rasgado en una esquina, que decía con una escritura temblorosa: «Gracias por la cena. No habrá sido el último». Un escalofrío recorrió mi columna al leer esas palabras, un presagio inquietante de que la noche aún no había terminado. Las sombras en el interior del auto parecían moverse de manera extraña, como si la oscuridad estuviera viva y pulsando. El motor, que había estado funcionando con normalidad, de repente empezó a hacer un ruido irregular, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Mientras intentaba salir del callejón, sentí que algo seguía mi movimiento, un peso invisible que parecía oprimir el aire a mi alrededor. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído, y la inquietante nota en la guantera solo intensificaba mi miedo. El aire se volvía cada vez más denso, y las luces del faro del auto apenas iluminaban la oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré el camino de salida y me dirigí hacia la ciudad. Pero la sensación de ser observado no me abandonó. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía sombras moviéndose en la oscuridad detrás de mí, como si algo estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Llegué al restaurante y aunque mi jefe se preocupó por mi retraso, atribuí el incidente a problemas con el GPS y la oscuridad de la zona. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, el recuerdo de esos momentos perturbadores volvió con una claridad inquietante. La sensación de ser acechado y la nota ominosa me perseguían, y cada sombra en la oscuridad de mi habitación parecía cobrar vida. No podía sacudirme la sensación de que algo había salido de esa casa con la mujer y que de alguna manera yo había sido parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que podría comprender.